Durante mucho tiempo nos hicieron creer que la libertad financiera era una cifra, un número específico, una meta concreta que, una vez alcanzada, desbloqueaba automáticamente una vida distinta. Nos dijeron que cuando ganaras lo suficiente, cuando acumularas lo suficiente, cuando llegaras a cierto nivel, entonces sí podrías decidir, entonces sí podrías vivir, entonces sí podrías ser libre. Pero esa idea, aunque seductora, es profundamente engañosa porque reduce algo complejo, humano y estructural a una simple suma de dinero. Y este capítulo empieza precisamente ahí, desmontando esa ilusión. La libertad financiera no es dinero, es opción, es espacio, es aire, es margen de maniobra en un mundo diseñado para dejarte sin él. Es la capacidad real de decir que sí, pero también y sobre todo de decir que no, sin que esa decisión active el pánico, sin que amenace tu supervivencia inmediata, sin que todo tu sistema interno entre en modo emergencia. Porque cuando no puedes decir que no, cualquier sí deja de ser una elección y se convierte en una obligación disfrazada. No se trata de cuánto ganas, sino de cuánto control tienes sobre tu tiempo, tu energía y tus decisiones, sobre cuántas horas de tu vida están comprometidas de antemano, sobre cuántas decisiones tomas por deseo y cuántas por necesidad. Hay personas que ganan cifras altas, impresionantes desde afuera, y viven atrapadas en agendas que no controlan, en responsabilidades que no pueden soltar, en estilos de vida que los obligan a seguir corriendo aunque ya estén cansados. Son ricos en ingresos, pero pobres en opciones. Y también hay personas que ganan menos, pero pueden respirar, pueden parar, pueden cambiar de rumbo, pueden renegociar su tiempo, pueden decir hasta aquí sin que el mundo se les venga encima. Tienen menos cosas quizá, pero más soberanía, más control interno, más capacidad de decidir cómo quieren vivir su día, su semana, su vida. Y esa libertad no se compra con dinero si el diseño de la vida está mal hecho. Ahí está la diferencia real, no en la cuenta bancaria, no en el sueldo, no en el estatus, está en la estructura de la vida que se ha construido alrededor del dinero, en si el dinero trabaja para sostener tus opciones o si tú trabajas para sostener una estructura que ya no te deja elegir, porque al final la verdadera riqueza no es cuánto tienes, sino cuánto puedes decidir sin miedo. El sistema se beneficia de que confundas ingresos con libertad, porque mientras persigas más dinero sin cuestionar el diseño de tu tiempo, seguirás atrapado en la misma lógica. Trabajar más para ganar más para sostener un estilo de vida más caro, un estilo de vida más caro que exige trabajar aún más. Y así el ciclo se repite, no porque seas débil, sino porque el modelo está diseñado para eso, para que el aumento de ingresos no se traduzca en aumento de opciones, sino en aumento de compromisos. La verdadera pregunta no es cuánto ganas al mes, es cuántos días podrías vivir si decidieras parar, cuánto tiempo podrías sostenerte si eligieras cambiar de rumbo, cuánta flexibilidad real existe en tu vida, porque una persona verdaderamente libre no es la que más gana, sino la que puede elegir sin miedo constante, la que puede decir esto no sin que todo se derrumbe, la que puede replantear su camino sin sentir que está apostando su estabilidad completa. El dinero, en este contexto, deja de ser el objetivo y pasa a ocupar su lugar correcto, el de una herramienta, no algo que se persigue por sí mismo, sino algo que se utiliza con intención, una herramienta para comprar tiempo, no cosas, para reducir dependencia, no para inflar el ego, para ampliar opciones, no para encerrarse en compromisos cada vez más rígidos. Cuando el dinero cumple esa función, se vuelve silencioso, deja de dominar la mente, deja de dictar todas las decisiones, pasa a servir a un diseño de vida más amplio. El problema aparece cuando el dinero deja de ser medio y se convierte en fin. Ahí ocurre una inversión peligrosa, todo empieza a organizarse alrededor de él, las decisiones ya no se toman preguntando
esto me acerca a la vida que quiero, sino esto me hace ganar más. Y sin darte cuenta, empiezas a sacrificar exactamente aquello que supuestamente estabas buscando cuando decidiste perseguir dinero en primer lugar: libertad, tranquilidad, presencia, sentido. Se sacrifica el tiempo presente por una promesa futura que siempre se corre un poco más adelante. Cuando gane un poco más, paro. Cuando llegue a cierto número, bajo el ritmo. Cuando tenga estabilidad, disfruto. Pero ese cuando se mueve constantemente, porque el mismo sistema que te impulsa a ganar más también te enseña a necesitar más. Y así el futuro se convierte en un lugar al que siempre se llega cansado, pero nunca libre. También se sacrifica la energía vital, la atención, la salud, la capacidad de disfrutar sin culpa. Todo se pone en pausa en nombre de una idea abstracta de éxito que muchas veces ni siquiera fue definida conscientemente. Se trabaja más, no porque haga sentido, sino porque es lo que se espera, porque parar se siente como retroceder, porque elegir distinto se siente como fallar, y esa presión constante va erosionando la vida por dentro. Y quizá lo más grave es que se sacrifican opciones reales por una ilusión de seguridad. Se elige lo conocido sobre lo posible, lo estable sobre lo significativo. Se construye una vida que funciona, pero no se siente propia, porque cuando el dinero manda, las opciones se reducen, aunque los ingresos aumenten, y así, sin notarlo, se termina siendo muy eficiente para sostener una estructura que ya no deja espacio para elegir. La soberanía personal no llega de golpe, se construye, se diseña, se cultiva con decisiones pequeñas pero estructurales, decisiones que muchas veces no se ven bien desde afuera, decisiones que no siempre maximizan ingresos inmediatos, pero que amplían el rango de movimiento a largo plazo. Y eso va en contra de lo que el sistema promueve, porque el sistema prefiere personas ocupadas, no personas libres, personas productivas, no personas soberanas. Controlar tu tiempo no significa no trabajar, significa poder elegir cómo, cuándo, con quién y para qué trabajas. Significa que el trabajo deja de ser una imposición constante y pasa a ser una herramienta más dentro de tu diseño de vida. Pero para llegar ahí hay que soltar una creencia muy arraigada, que el sacrificio permanente es una virtud, que estar siempre ocupado es señal de valor, que descansar, elegir distinto o bajar el ritmo es sinónimo de fracaso. Esa narrativa mantiene a la gente corriendo sin preguntarse hacia dónde. La libertad financiera redefine el éxito. Ya no se mide solo en dinero, sino en autonomía, en la capacidad de reorganizar tu vida cuando algo deja de tener sentido, en la posibilidad de priorizar salud, relaciones, aprendizaje o descanso sin sentir culpa constante. Porque cuando no controlas tu tiempo, todo lo demás es secundario. Puedes tener dinero, pero no presencia. Puedes tener ingresos, pero no vida. Este capítulo no promete fórmulas rápidas ni atajos mágicos. No vende la ilusión de que todo se resuelve con un truco, una inversión puntual o una decisión heroica de la noche a la mañana. Tampoco romantiza la pobreza como si fuera virtud, ni demoniza el dinero como si fuera el enemigo. Parte de una premisa más honesta y más incómoda. El problema no está en tener o no tener dinero, sino en no entender la relación que tienes con él y el lugar que ocupa en tus decisiones. Lo que propone es un cambio de enfoque, dejar de pensar solo en resultados y empezar a pensar en opciones, en margen, en capacidad de elección, observar tu propia vida con una pregunta simple pero reveladora. ¿Cuántas de las decisiones que tomo cada día son realmente elecciones y cuántas son reacciones? ¿Cuántas cosas hago porque las elijo conscientemente y cuántas porque siento que no tengo alternativa? Esa observación, aunque parezca mínima, empieza a mostrar patrones que normalmente pasan desapercibidos, porque muchas veces no vivimos como queremos, sino como podemos.
No trabajamos donde elegimos, sino donde nos permite pagar lo que ya comprometimos. No usamos nuestro tiempo como deseamos, sino como nos dejan las obligaciones acumuladas. Y esas obligaciones no siempre fueron impuestas. Muchas veces fueron aceptadas sin cuestionamiento, bajo la promesa de seguridad, estabilidad o reconocimiento. Ahí es donde la reacción se disfraza de elección. La diferencia entre elegir y reaccionar es el núcleo de la libertad. No porque elegir garantice comodidad o ausencia de problemas, sino porque devuelve algo esencial, la autoría de la vida. Cuando empiezas a notar cuántas decisiones tomas desde el miedo y cuántas desde el deseo, desde la urgencia o desde el criterio, algo se reordena. No cambias todo de inmediato, pero dejas de vivir en automático, y ese despertar, aunque silencioso, es el primer paso real hacia una libertad que no depende de cifras, sino de conciencia. El sistema no te enseña a pensar así porque no es funcional para él. Una persona que prioriza opciones sobre ingresos es menos predecible. Una persona que diseña su vida en torno al tiempo y no solo al dinero es más difícil de encajar en modelos rígidos. Y eso no es conveniente para estructuras que necesitan horarios, rutinas y comportamientos constantes. La soberanía personal no es un estado perfecto ni permanente. No es una cima a la que se llega y se instala una bandera. Es un equilibrio dinámico, frágil, vivo, que se construye y se defiende todos los días. A veces se gana, a veces se pierde. Hay momentos de claridad y momentos de confusión, etapas de expansión y etapas de ajuste. Y entender eso es clave, porque libera de la fantasía de la libertad absoluta y permite algo más real, una relación consciente con las propias decisiones. Cuando alguien comprende que la libertad financiera es opción, no dinero, empieza a moverse desde otro lugar interno. Ya no corre detrás de cualquier oportunidad solo porque promete más ingresos. Empieza a preguntarse qué costo real tiene ese más, qué exige a cambio, qué compromete, qué tipo de vida sostiene. La pregunta deja de ser cuánto gano y pasa a ser qué pierdo si acepto. Y ese cambio de foco altera por completo la forma de decidir. Desde ahí el criterio se afina. Ya no se acepta cualquier cosa a cualquier precio, no porque se tenga todo resuelto, sino porque se entiende que cada compromiso consume tiempo, energía y atención. Y esos recursos no son infinitos. Cada sí dado sin conciencia es un no automático a otra posibilidad. Cada decisión tomada solo por necesidad refuerza una estructura que luego cuesta desmontar. La soberanía no se pierde de golpe, se erosiona lentamente, elección tras elección no cuestionada. Valorar el tiempo como el recurso finito que es cambia la relación con el dinero. El tiempo deja de ser algo que se gasta sin pensar y pasa a ser algo que se invierte con intención. Se vuelve evidente que el dinero puede ir y venir, se puede ganar de nuevo, se puede reconstruir, pero el tiempo no. Cada día que pasa se consume sin posibilidad de devolución. No hay ahorro de tiempo, no hay crédito, no hay refinanciación. Lo que se va, se va. Y esa conciencia no genera miedo, genera respeto, respeto por la propia vida, por la energía disponible, por la experiencia que se está viviendo ahora, no en un futuro hipotético. Desde ese respeto, la soberanía personal deja de ser una idea abstracta y se convierte en práctica, en decisiones pequeñas pero consistentes, en límites puestos a tiempo, en elecciones que no siempre maximizan ingresos, pero sí dignidad, coherencia y presencia. La libertad financiera, entendida así, no promete comodidad constante ni una vida libre de tensiones, errores o incertidumbre. No vende la fantasía de que todo será fácil ni de que los problemas desaparecerán cuando se alcance cierto nivel. Promete algo más honesto y a la vez más profundo, la posibilidad de vivir con mayor alineación entre lo que se hace cada día y lo que realmente se valora, entre las decisiones que se toman y la vida que se quiere construir, no solo la que se sostiene por inercia. Esa alineación no es perfecta ni permanente.
A veces se pierde, a veces se negocia. Hay momentos en los que se vuelve a caer en viejos patrones, en decisiones tomadas desde el miedo o la urgencia. Pero incluso cuando eso ocurre, algo ya cambió. Quien ha probado esa forma de decidir, más consciente, más deliberada, empieza a notar inmediatamente cuándo se está traicionando a sí mismo, y esa incomodidad ya no se puede ignorar tan fácilmente. Por eso difícilmente se vuelve a vivir en automático del todo. Puede haber retrocesos, pero no olvido. La conciencia, una vez activada, no se apaga por completo. Empieza a aparecer en las pequeñas elecciones, en cómo se acepta un compromiso, en cómo se organiza el tiempo, en qué se sacrifica y en qué ya no. Y aunque no siempre se actúe perfecto, ya no se actúa dormido, porque hay una comprensión que lo cambia todo. El tiempo es irreemplazable. No se acumula, no se recupera, no se negocia después. Y cuando realmente entiendes eso, no a nivel intelectual, sino vital, dejas de entregarlo tan fácilmente. Empiezas a cuidarlo, a protegerlo, a invertirlo con más intención. Y esa forma de relacionarte con el tiempo, más que cualquier cifra, es una de las expresiones más claras de libertad. Y cuando esa comprensión se asienta, algo cambia para siempre. Ya no preguntas cuánto gano, sino qué puedo elegir. Ya no mides tu progreso solo en cifra, sino en margen, en tranquilidad, en capacidad de adaptación, en dignidad personal, porque al final la riqueza más profunda no es acumular, sino poder decidir cómo vivir sin pedir permiso constante. Eso es libertad financiera. No un número exacto escrito en una meta lejana, no una cifra mágica que al alcanzarse soluciona de golpe todos los conflictos internos, no es un destino final al que se llega y se descansa para siempre. Es más bien una relación distinta con el tiempo, con el dinero y con las decisiones cotidianas. Una relación menos ansiosa, menos reactiva, menos basada en la urgencia constante de llegar a algún lugar. Es una forma de vivir donde el dinero deja de mandar y pasa a servir, donde ya no organiza toda la vida alrededor de su ausencia o de su acumulación, donde no dicta automáticamente qué se acepta y qué se rechaza. El dinero sigue siendo importante, pero ya no es el centro emocional de cada decisión. Pasa a ser una herramienta funcional dentro de un diseño más amplio, uno que considera el impacto real de cada elección en la calidad de vida. En ese punto, el éxito cambia de forma. Deja de ser algo que se grita, que se exhibe, que se mide en aplausos, comparaciones o números visibles. Ya no necesita ser validado por miradas externas ni sostenido por la aprobación constante de otros. Deja de ser una narrativa que se cuenta hacia afuera y se convierte en una experiencia que se vive hacia adentro. Un éxito que no hace ruido, pero que se siente con profundidad, se vuelve algo más silencioso, más íntimo, más difícil de explicar, pero más fácil de habitar. Se manifiesta en la tranquilidad de poder elegir sin sentir culpa, en la paz de decir que no cuando algo no encaja, incluso si desde afuera parece una buena oportunidad, en la ausencia de esa presión permanente por demostrar que se está avanzando según parámetros ajenos. Es un éxito que no compite, porque ya no necesita hacerlo. También se siente en la coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace, en la alineación entre valores y decisiones, en la sensación de no traicionarse constantemente para encajar, para cumplir expectativas o para sostener una imagen. Esa coherencia, aunque no sea perfecta, genera una estabilidad interna que ningún reconocimiento externo puede reemplazar, porque vivir dividido desgasta más que cualquier esfuerzo económico. Y quizá donde más se nota es en la posibilidad de reorganizar la vida cuando algo deja de tener sentido sin que todo se derrumbe. Poder ajustar el rumbo, cambiar de etapa, soltar lo que ya no encaja, redefinir prioridades sin sentir que se pierde todo lo construido. Esa capacidad de adaptación consciente es una forma profunda de éxito, no porque garantice comodidad permanente, sino porque permite vivir con la certeza de que la vida no está completamente hipotecada
a una sola decisión pasada. Y quizá lo más importante, la vida empieza a sentirse un poco más propia, no perfecta, no libre de errores, no inmune al cansancio o a la duda, pero propia, vivida con mayor conciencia, con menos piloto automático, con más presencia, con la sensación de que incluso dentro de un sistema que impone reglas, todavía existe un margen pequeño pero real para decidir cómo se vive, y ese margen, cuidado y expandido con el tiempo, es una de las formas más honestas de riqueza que existen.